He tomado algunos videos de la película La Pasión de Cristo por una razón. No por lo sangriento ni lo cinematográfico, sino porque es la película acerca de Jesús que históricamente más se acerca a la realidad de lo que fue el castigo romano. Los romanos eran sanguinarios, eran implacables. Y esta película es la que históricamente más se acerca a esa parte desde que Jesús fue azotado. Yo sé que usted tal vez viene este día a escuchar alguna reflexión de alguna de las palabras o frases que Jesús dijo en la cruz. Pero yo me he percatado que el pueblo cristiano, por tradición, cree que el sacrificio de Jesús solamente se dio en la cruz. Pero hay todo un proceso anterior, desde que Jesús estuvo en Getsemaní, luchando consigo mismo para ir a la cruz. Luego lo arrestaron, lo azotaron y recorre la vía dolorosa. Y no vamos a hablar de la cruz, vamos a hablar de la vía dolorosa, para darnos cuenta en qué condiciones llega Jesús a la cruz, por amor a usted y a mí. Tradicionalmente se plantea que Jesús recibió 40 latigazos menos uno. Debo decir que eso no es del todo acertado históricamente, porque la idea de los 40 latigazos menos uno no especifica la Biblia que Jesús los haya recibido. ¿O usted leyó en algún lado en los evangelios que Jesús recibió 40 latigazos menos uno? ¿Usted lo ha leído alguna vez? No aparece. No se especifica cuántos azotes recibió el Señor Jesús. Pero la idea de los 40 latigazos menos uno es de origen judío. ¿Dónde está eso? Si usted abre en su Biblia en Deuteronomio capítulo 25, versos del 1 al 3, y le pido que me pueda seguir si tiene ahí su Biblia. Deuteronomio capítulo 25, versos del 1 al 3, dice de la siguiente manera: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Existía una ley de que al condenado no se le podía dar más de 40 latigazos. Y los judíos, por tradición, solamente daban 39 para no correr el riesgo de incumplir con este mandato. Y usted puede decir, pero pastor, ahí está, Jesús fue juzgado por los judíos. Es más, el apóstol Pablo dirá en 2 de Corintios 11:24 que fue castigado hasta 5 veces por los judíos, recibiendo 40 latigazos menos uno. Pero si bien es cierto Jesús fue juzgado en el Sanedrín, él no fue azotado por los judíos, sino por ¿quiénes? Por los romanos. Si Jesús hubiera sido azotado por los judíos, hubiera recibido sus 39 azotes. Pero Jesús fue castigado, fue apaleado por los romanos. Y según forenses que han investigado registros históricos de el sufrimiento de Jesús,
concluyen o plantean la hipótesis desde que el momento que empezaron a azotar a Jesús, desde el latigazo 1 hasta que llega a la cruz, Jesús recibe 300 latigazos por parte de los romanos. 300. No solamente lo azotaron cuando estaba amarrado y le dieron en la espalda con unos látigos que tenían al final unas garras, y que cada vez que tocaba eso, la piel se incrustaba y arrancaba el pellejo. No solamente eso, sino que cuando iba cargando la cruz, Jesús, con hemorragias y fracturas, lo seguían azotando. Jesús recibe por amor a ti y a mí cerca de 300 latigazos. Dice la Biblia que los romanos se cansaban de burlarse y de azotar a Jesucristo. Esos son los datos históricos, académicos y científicos para su consideración. Y todo lo hizo por amor a nosotros. Pero no termina allí. Un tramo, no era una calle de una sola dirección, sino que comprendían varios segmentos. Y la distancia en que Jesús recorre esa vía son 600 metros, lo que en nuestra ciudad serían 6 cuadras completas. Desde el momento que fue azotado, cargando la cruz, recorre 6 cuadras completas. Y en total, desde el momento que lo llevaron al Sanedrín judío, que en un juicio ilegal lo juzgan, ya lo estaban golpeando. Desde ese momento hasta la cruz, Jesús recorre, mientras lo llevaban entre Pilatos y Herodes, Pilato, Jesús golpeado, desangrado, recorre 1,5 kilómetros. Y al final de la vía dolorosa habían escalinatas, porque Jesús se dirigía a un monte, a un cerro, y al final de esta vía habían escalinatas. Tal vez para nosotros recorrer 6 cuadras resulte fácil ahora, porque no nos estamos desangrando, porque no estamos heridos. Pero Jesús recorrió esa distancia, esa vía, por ti y por mí. Hace algunos años, cuando yo estudié estos detalles que no están en la Biblia en los evangelios solamente dicen Jesús fue azotado y luego crucificado. Y la traducción bíblica deja por fuera bastantes detalles históricos que cuando yo los estudié, más que enamorarme del Señor, no me alcanza la vida para agradecerle. Y es que yo no entiendo hoy cómo es que tú todavía te resistes a seguir a Cristo. ¿Cómo es que tú todavía te permites desobedecer y no honrar el nombre de Cristo? Porque nos damos licencias nosotros con la mentira, con la desconfianza, con la manipulación, con nuestro carácter. Nos damos licencias y por momentos hasta justificamos ese maltrato, esa forma grosera de hablar. Pero quiero pensar que usted no conocía estos detalles, que yo sí los conocía porque los estudié. Hoy se los estoy compartiendo para que podamos todos entender que Jesús fue llevado como oveja, no a la cruz, al matadero. Y luego que fue llevado al matadero,
lo que quedaba de Él, llegó a la cruz. Mi propósito esta tarde, querida iglesia Querigma, es que de aquí en adelante, no es que usted se enamore más del Señor, sino que usted viva agradecido con Dios. Porque gracias a todo eso, Jesús pagó nuestra deuda. Gracias a que Él hizo todo esto, tenemos salvación y vida eterna. No caigamos en el discurso religioso de que Jesús es nuestro Salvador. ¿Y cuántos dicen amén? ¡Amén! Gritamos. No caigamos en el discurso religioso y vivamos realmente como personas que han sido salvadas, rescatadas por el sacrificio de Dios hecho hombre. Y todo por amor. Por eso trato de no permitirme equivocarme, y cuando lo hago me siento tan miserable, perdóneme la palabra, tan miserable, que solo quiero pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a las personas a quien hice daño. No piense que el pastor Tyron no comete errores, sí los comete. Le estoy diciendo es que me siento terriblemente mal, me siento sucio, porque ese hombre no merece que yo le haga más daño. No se lo merece. La cruz, muchos dicen que era un madero, históricamente es lo más acertado. No era una cruz como tal, era un madero vertical. Pero ese madero, según aquellos eruditos que han investigado acerca de la vida del Vía Crucis de Jesús, Vía Crucis significa camino a la cruz en latín, Vía Crucis, concluyen de que el madero pesaba 74.8 kilogramos. A los que practican CrossFit, usted no sabe lo que está practicando. 74.8 kilogramos que los romanos querían que Jesús lo llevara por 600 metros. Y la altura de este madero era de entre 3 a 4 metros por 2 metros de ancho. Dirán los historiadores que mientras Simón de Cirene, por orden de los romanos, ayudaba a Jesús a cargar a la cruz, el Señor seguía siendo azotado. Como oveja fue llevado al matadero. ¿Y sabe qué es lo lindo de todo esto? Que cuando el Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No nos está diciendo que tomemos una cruz de 74.8 kilogramos, que medía de 3 a 4 metros de alto por 2 de ancho. La cruz que nos está diciendo el Señor que tomemos es simplemente negar nuestra carne, negar nuestros deseos. Y por momentos nosotros no nos negamos a nosotros mismos, no tomamos la cruz porque no obedecemos. Porque decimos que es muy difícil, hay mucha presión. Los compañeros en la escuela, en el colegio, en el trabajo, es duro. Pero yo veo un hombre que por amor, cargando una cruz de 74.8 kilogramos, jamás se rindió. Por amor a ti y a mí. Por eso es que en la iglesia se dice que no hay sacrificio más grande que el sacrificio que hizo Jesús. Y Jesús no nos pide ningún sacrificio que hagamos porque Él lo hizo todo. Jesús simplemente nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme.
obedece y sigue este camino que es vida abundante. Uy, pastor, entonces voy a ser millonario. No. Te habla de abundancia de espíritu, abundancia mental, integral. Te habla de esa estabilidad que tú buscas, de esa serenidad que tanto anhelas y por lo cual has visto psicólogos, psiquiatras. Y al último, terminas buscando a Dios. Esa es la vida abundante, para que en medio de la escasez tengas pan sobre la mesa, vestido que ponerte. Pero el Señor solamente nos dice: niéguense a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amen a su enemigo y oren por quien los persigue. Muchos aquí están peleados. Tienen a alguien en la mira, alguien que les hizo mucho daño, alguien que se metió con su familia, alguien que se metió con su dignidad, que se metió con sus hijos, con su cónyuge. Y como decimos popularmente, se la tienen jurada. No quieren ni ver a esa persona, no se lo quieren cruzar. Y yo respeto su pensamiento, pero prefiero el pensamiento de Jesús. Este hombre no solamente enseñó cosas, sino que las vivió. Y después de todo el recorrido, de todo lo que usted ha visto que sufrió el Señor, ¿sabe cuál fue la primera frase que Dios dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe por qué yo decidí, y voy terminando con esto, sabe por qué yo decidí seguir a Cristo? No fue por tradición. De hecho, yo a mis 24, 25 años tuve una crisis de fe muy fuerte. Yo casi niego mi fe, casi cometo apostasía, porque me di cuenta que habían tantas religiones en el mundo, tantos dioses en el mundo. Y fueron 3 meses de una crisis durísima, donde yo dudaba de todo, donde pensaba que Dios era la idea de un grupo de personas, que el Dios abrahámico y Jesús realmente no existió, sino que fue un invento, una fábula, en fin, crisis de fe terrible. Y luego comencé a estudiar y literalmente comencé a comparar la propuesta, no que hacían los evangélicos, porque por más que a muchos tal vez les incomode, hermanos, los evangélicos se han convertido en una religión. Cristo no, los evangélicos. ¿Y sabe por qué? Porque en el pueblo evangélico hay tantas denominaciones y la una no se lleva del todo con la otra. Hay tantas peleas, hay tantos conflictos religiosos en los evangélicos. Entonces comencé a comparar la propuesta no de la religión evangélica, sino la propuesta de Jesucristo con la propuesta de la religión evangélica, de la religión católica, de la religión musulmana, con la religión satánica, con la religión del hinduismo y todos sus múltiples dioses que existen, y todas las ramificaciones del hinduismo, el budismo, el brahmaísmo. Y pude encontrar y descubrir que la mejor propuesta ha sido, es y será la de Jesucristo. Las otras religiones tienen cosas malas y tienen cosas buenas, pero Jesucristo tiene todas las cosas buenas. Le da valor a la mujer, nos invita a preocuparnos por la familia, a no aislarnos en una montaña,
y dejar botado el hogar. Nos insta a perdonar, a amar. Nos invita a desarrollar una fe que Él mismo nos ha dado. Nos invita a reflexionar. Nos invita a no formar parte de una organización religiosa que tiene sus propias políticas, sino que nos invita a formar parte de un cuerpo, de un organismo. Nos invita a pensar en los demás y no en uno mismo. Nos invita a buscar la paz comunitaria y no solamente mi paz, mi yo. Y comparé la propuesta de Jesús y descubrí que lo que este hombre decía, lo vivió. Yo no decidí seguir a Cristo porque tuve una experiencia mística, y si usted lo tuvo, lo felicito. No estoy diciendo que está mal, le estoy contando mi historia. Yo hubiera querido realmente conocer a Jesús mediante una visión, mediante un sueño. Creo que hubiera sido más fácil. Pero no. A mí me tocó la parte más complicada. Me tocó dudar, hacerme preguntas. Me tocó investigar, estudiar. Y la decisión que tomé por Cristo fue algo consciente. Por eso hoy puedo sostener la fe de Jesús ante cualquier otra religión, incluso con los evangélicos. Puedo hablar con un católico, con un ateo, con un satánico, y podemos debatir, porque mi decisión con Cristo fue consciente. De aquí fue metódica, fue estudiando, analizando su propuesta, el por qué la vía dolorosa, el por qué derramó su sangre. A veces espiritualizamos todo, pero hay una razón divina, soberana, del por qué Jesús derrama su sangre. Él es el Cordero de Dios que fue llevado al matadero para dar salvación a la humanidad. Por eso vivió eso, porque tenía que cumplirse lo que de Él se había dicho. Y lo hizo por amor, por ti y por mí. Por eso, si tú estás esperando sentir algo para realmente comenzar a seguir a Cristo, si tú estás esperando experimentar algo para realmente comprometerte con el Señor, no lo sé. Si lo encuentras, qué bueno, será más sencillo. Pero si no lo encuentras, quiero decirte conscientemente que la propuesta de vida que Jesús hace supera con creces a cualquier otra propuesta filosófica y religiosa que pueda existir. Por eso decidí seguir a Cristo. Y por eso hoy, querida iglesia, te pido que decidas seguir a Cristo. Pastor, pero si yo lo sigo, ¿ya perdonaste a tu enemigo? ¿Ya estás bendiciendo cuando te maldicen? ¿Ya estás buscando al Señor cuando viene la ansiedad, la depresión y buscas crecer en medio de la crisis? Seguir a Cristo no significa venir los domingos, porque sabe, muchas religiones y muchas sectas se congregan el domingo o el sábado. No se trata de eso. Se trata de seguir al Señor, de ser como Él. No porque una religión me lo imponga, sino porque vivir como Jesús vivió me permite amar a mi enemigo, bendecir al que me maldice. Me permite estar libre de rencor, de dolor, de resentimiento, de ira, de pereza, libre de vicios, cualquiera que usted quiera: alcohol, tabaco, computadora, celular, videojuegos. Por seguir a Cristo.
es que podemos pagar bien cuando nos hacen mal. Eso es seguir a Jesús. Por eso Jesús hizo todo eso. Por eso el Señor pasó por la vía dolorosa, para que seamos como Él. Yo quiero que cantemos una vez más este hermoso himno, La Vía Dolorosa. Le pido a Rominita, a Made, Elcita que vengan por favor, solamente con el piano, solamente con el piano. Y ahí nomás sentado. No le voy a hablar de las frases de la cruz porque creo que usted ya la ha escuchado. Quería hablarle de la vía dolorosa, de estos detalles. Y es mi oración, querida iglesia, es mi oración que podamos finalmente y verdaderamente seguir a Cristo. Esto no tiene nada que ver con la salvación. La salvación no es por obras, es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Se trata de seguir al Señor, usted y yo que somos salvos. A un Jesús que sufrió como cordero, como oveja, llevado al matadero. Un día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella sangreaba sus heridas que Jesús por mí sufrió. Las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por la vía dolorosa al Calvario y a morir, cargando su cruz a cuesta, mi Jesús por mí sufrió. A la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey Señor,
Bendito Jesús. Ay, Señor, gracias. Solo podemos darte gracias, Señor, y ay, Padre, y pedirte perdón. Jesús, perdónanos. Damos por sentado la salvación. Pensamos que fue fácil. Pensamos, Señor, que ese sufrimiento no fue nada del otro mundo. Pensamos, Señor, que cargar el madero es fácil. Pensamos que recibir casi 300 azotes que desgarraban la piel, que fracturaban los huesos, es cosa de todos los días. Y perdónanos, Señor, por ser tan, no sé, por dar por sentado todo esto. Señor, tú no nos pides sacrificios, solo nos pides obediencia. Y ni siquiera eso, Señor, podemos darte, cuando tú lo has dado todo. Señor, nos pides seguirte, pero pensamos más en cuánto nos cuesta a nosotros seguirte, y no en cuánto te costó, Señor, que te hayan llevado al matadero por nosotros. Así de egoístas somos, Señor. Pensamos, Señor, en que no podemos dejar ciertos vicios, ciertas actitudes, ciertos comportamientos, y olvidamos, Señor, lo que tú dejaste, porque tu palabra dice que dejaste tu condición de Dios para ser hombre y viviste como nosotros. Pero somos tan egoístas que solamente pensamos en todo lo que nos cuesta seguirte. Perdónanos. Y gracias, Jesús, no solamente por ir a la cruz, sino por recorrer, Padre, la vía dolorosa. Gracias, Señor, por cada azote. Gracias, Señor, por llevar esa corona de espinas que incrustaron tu cráneo. Gracias por cargar una cruz pesada por 600 metros. Gracias, Señor, por nunca renunciar. Gracias por ese Getsemaní donde dijiste: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga como tú quieres y no como yo. Y decidiste obedecer al Padre. Y gracias a eso, Señor, fuiste azotado, escupido, insultado. Maldito judío, te decían escoria. Y todo lo recibiste por nosotros. Jehová, perdónanos, por favor, por dar por sentado tanto dolor. Y ayúdanos a seguirte, Señor. Ayúdanos a seguirte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios y agradecen su nombre?